Jerry Maguire encarnaba la figura ideal del agente deportivo, carismático, adinerado e implacable. Sin embargo, un instante de profunda lucidez lo impulsó a atreverse a decir la verdad, y como consecuencia, lo perdió todo. Ahora, con un solo cliente, una mujer a su lado y absolutamente nada que perder, se embarcará en un viaje para descubrir el verdadero significado del éxito. La película nos introduce a Jerry, un hombre en la treintena dedicado al agenciamiento de atletas. Su vasta experiencia en el campo lo ha convertido en una figura sumamente solicitada por deportistas de élite de diversas disciplinas, lo que, a su vez, le ha permitido acumular una considerable fortuna. No obstante, una noche, la insomnio lo asalta. A pesar de toda su riqueza, comienza a cuestionar la esencia misma de su profesión, dándose cuenta de que la labor de un agente deportivo debería trascender el mero lucro, implicando también un profundo sentido de lealtad. El dilema que enfrentaba Jerry era intrincado. Priorizar la lealtad significaría consagrarse a un número limitado de clientes, lo que inevitablemente mermaría sus ingresos. Frente a esta encrucijada, decidió plasmar todas sus reflexiones en papel durante esa noche de desvelo, redactando un manifiesto sobre sus ideales y compartiéndolo con sus colegas en la oficina. Al amanecer, un sentimiento de arrepentimiento lo invadió, lamentándose por haber divulgado sus pensamientos más íntimos. Contrario a sus expectativas, al llegar a la oficina, Jerry fue recibido con un inesperado entusiasmo. Sus compañeros, para su sorpresa, compartían sus mismas ideas y lo veían como la voz que finalmente había articulado lo que muchos sentían, pero no se atrevían a expresar. Sin embargo, la reacción de su jefe fue radicalmente opuesta. Desaprobó categóricamente las ideas de Jerry, temiendo que la implementación de tal filosofía, donde cada agente se dedicaría a un puñado de atletas, pudiera comprometer gravemente la rentabilidad de la empresa. Al día siguiente, durante un vuelo, Jerry se reencontró con Dorothy, una colega que le manifestó su profunda admiración por la valentía con la que había propuesto un cambio tan significativo. Posteriormente, la oficina organizó una celebración en honor a Jerry, reconociéndolo como el agente más destacado de la empresa, un título ganado gracias a su habilidad para cerrar grandes negocios y atraer a atletas de élite. En la fiesta, Jerry, acompañado de su hermosa novia, se sentía en la cima de la felicidad, rodeado por el apoyo de sus amigos y su amada. Esa noche se grabaría en su memoria como inolvidable. Sin embargo, la alegría de Jerry se vio interrumpida de manera abrupta al día siguiente. Durante un almuerzo, su jefe lo despidió, justificando la decisión por la incompatibilidad de ideales. La propuesta de un agente por cada atleta, según él, sería financieramente inviable para la empresa. Indignado y sintiéndose traicionado, Jerry reaccionó con furia, acusando a su jefe de ingratitud, especialmente considerando que fue él quien elevó el nombre de la agencia. En un acto de desafío, Jerry le espetó que se llevaría a todos sus clientes consigo. De vuelta en la oficina, se desató una verdadera contienda por los clientes. Jerry y su exjefe llamaron uno a los atletas, pidiéndoles que eligieran entre permanecer en la agencia o seguir a Jerry en su nueva aventura. Para la sorpresa y desesperación de Jerry, la mayoría de sus clientes decidió quedarse en la oficina, prefiriendo la seguridad de la estructura existente a embarcarse con él en un futuro incierto como profesional independiente. Uno a uno, fue abandonado, hasta que solo quedaba un nombre en la lista, Rod. Con el corazón oprimido, Jerry llamó a Rod. Pero en lugar de una respuesta previsible, Rod lo sorprendió con una petición inusual, que Jerry bailara de forma descontrolada, como un loco. Rod incluso lo invitó a bailar juntos. Sin otra alternativa, ya que Rod era su único cliente restante, Jerry cedió. «Muéstrame la pasta», gritó Jerry, en un acto de desesperación y rendición, mientras bailaba enloquecidamente en la oficina. Esta inusual actuación convenció a Rod, quien finalmente aceptó a Jerry como su agente. Al caer la noche, Jerry abandonó la oficina con el corazón apesadumbrado. La tristeza de haber perdido a casi todos sus clientes, quedándose con uno solo, lo consumía. Recorrió los pasillos, observando cada rincón del lugar que, en gran parte, se había forjado gracias a su propio esfuerzo. La sensación de haber sido traicionado por su jefe era abrumadora. En un último intento por no sentirse solo, Jerry ofreció a todos sus colegas la oportunidad de unirse a él en su nueva empresa. Sin embargo, nadie, ni siquiera su secretaria, se mostró dispuesto a seguirlo. La humillación y el sentimiento de no tener amigos leales lo golpearon con fuerza. En un acto de desesperación, casi cómico, Jerry decidió llevarse un pez del acuario de la oficina, declarando que, si todos lo habían traicionado, al menos el pez le sería fiel. En el momento en que Jerry estaba a punto de salir, Dorothy, de repente, decidió seguirlo. La alegría de Jerry fue inmensa. Finalmente, alguien creía en él. La vida, a veces cruel y capaz de derribarnos, siempre encuentra formas de fortalecernos, y el apoyo de Dorothy reavivó la llama de la esperanza en Jerry. La narración nos informa entonces que Dorothy es madre y que su hermana la reprendió por su decisión de dejar el empleo y seguir a Jerry, quien aún no tenía un proyecto sólido. Dorothy, sin embargo, defendió su elección, reiterando su fe en la capacidad de Jerry para resurgir. Paralelamente,
Jerry recibió el aliento de su prometida, Avery, quien lo impulsó a buscar el éxito nuevamente. Al día siguiente, Jerry tuvo un encuentro crucial con un potencial cliente de alto nivel, un talentoso jugador de rugby a punto de ingresar en la liga principal. Después de las innumerables negativas que había enfrentado, Jerry temía ser rechazado una vez más. Sin embargo, para su sorpresa e inmensa felicidad, el padre del jugador aceptó de inmediato a Jerry como agente de su hijo. La gratitud y la alegría de Jerry fueron tan grandes que abrazó al cliente efusivamente, sin poder contener su emoción. Al regresar a casa, Jerry desahogó su felicidad cantando a viva voz en el coche. No perdió el tiempo en llamar a Dorothy, compartiendo la excelente noticia de la nueva conquista y reafirmando su convicción de que el éxito estaría a su alcance de nuevo. Llegó entonces el día de la apertura de la ventana de transferencias de jugadores. Como agente, Jerry comenzó a ofrecer a sus clientes a otros clubes. En ese momento, representaba a dos atletas, Rod y Franks. Franks, al ser un jugador excepcional, no requería mucho esfuerzo por parte de Jerry para ser ofrecido, ya que los clubes naturalmente lo buscarían. Rod, por otro lado, era descrito como un hombre calvo y talentoso, pero que se desmoronaba mucho, sugiriendo que no era tan prometedor. Aquella noche, Jerry se dedicó por completo a Rod, presentándolo a varios propietarios de clubes. Después de resolver los asuntos de Rod, Jerry se dirigió a Franks, preguntándole a qué club le gustaría unirse, confiado en su habilidad para cerrar el trato. Inesperadamente, Franks traicionó a Jerry, decidiendo cambiar de agente y unirse a la agencia del exjefe de Jerry. La furia de Jerry por la traición de Frank fue rápidamente eclipsada por una amarga revelación: había cometido un error imperdonable al confiar en exceso, descuidando la firma de un contrato. Sin ningún vínculo formal, Frank era libre de abandonarlo. Al enterarse de lo sucedido, Avery, la prometida de Jerry, estalló en cólera, reprochándole su ingenuidad y expresando la creencia de que jamás recuperaría el éxito de antaño. Humillado y menospreciado, Jerry, sintiéndose traicionado por todos, decidió poner fin a la relación. Ese se convirtió en el peor día de su vida, con cada pilar de apoyo desmoronándose a su alrededor. Dominado por la frustración, Jerry buscó refugio en casa para intentar despejar su mente. Se ejercitó intensamente, saltando la cuerda hasta el agotamiento. De repente, en medio del cansancio, una epifanía lo asaltó: en la vida, no siempre habría alguien para motivarlo, apoyarlo o ayudarlo. Necesitaba ser su propia fuerza impulsora. Con esta nueva perspectiva, Jerry decidió que seguiría luchando, costara lo que costara. Al día siguiente, Jerry se encuentra su único cliente restante. Rod le asegura a Jerry que, a pesar de que todos los demás lo hayan abandonado, él jamás lo haría. Estas palabras calan hondo en Jerry, haciéndole comprender que un cliente con poco talento, pero incondicionalmente leal, valía mucho más que cualquier atleta prometedor, pero propenso a la traición. Posteriormente, Jerry visita la casa de Dorothy. Visiblemente estresado y confundido por las adversidades que enfrenta, su comportamiento es errático, llegando a reír solo como si estuviera desorientado, quizás un intento de aliviar momentáneamente su dolor. La hermana de Dorothy, al presenciar el estado de Jerry y considerarlo un hombre sin futuro, aconseja a su hermana que se distancie de él. Dorothy, sin embargo, defiende su decisión. Reflexiona que acompañar a alguien desde la nada hasta la cima es una experiencia mucho más gratificante que unirse a alguien que ya ha alcanzado el éxito. Paralelamente, el hijo de Dorothy desarrolla fuerte vínculo con Jerry. Huérfano de padre desde bebé, el niño encuentra en Jerry una figura paterna que nunca tuvo. Ambos comparten risas genuinas y momentos de pura alegría. Más tarde, Dorothy encuentra a Jerry actuando de forma aún más desorientada, y percibe que está bajo los efectos del alcohol. Ante la vulnerabilidad de Jerry, Dorothy siente compasión y lo consuela, reiterando su convicción de que él aún alcanzaría el éxito. La historia avanza, mostrando a Jerry llamando incansablemente a propietarios de clubes, intentando negociar la contratación de Rod. Para su frustración, aunque Rod recibe algunas propuestas, todas son con salarios ínfimos. Jerry confronta a Rod, exigiéndole que se dedique más a los entrenamientos y que cambie su actitud. Sin embargo, Rod, ajeno a las súplicas de Jerry, persiste con su comportamiento disperso y respuestas sin sentido. La paciencia de Jerry se agota, y él, en un desahogo de desesperación, le revela a Rod que está al borde de la quiebra, pidiéndole su colaboración para que ambos puedan prosperar juntos. Rod, aunque riéndose de la situación de Jerry, le promete ayudarlo. Al día siguiente, Jerry se da cuenta de que Dorothy es la única persona que realmente cree en él, y esta percepción lo lleva a desarrollar sentimientos románticos por ella. La invita a cenar, y la noche transcurre de manera encantadora. Dorothy, quien también alberga sentimientos por Jerry, acepta iniciar una relación con él. En contra de todas las expectativas, Jerry consiguió un contrato para Rod, aunque el valor era irrisorio. La esposa de Rod, indignada, reprendió a Jerry severamente, sugiriendo que Rod debería cambiar de agente y regresar a la antigua oficina de Jerry. No obstante, Rod rechazó la idea con vehemencia,
reafirmando su confianza en Jerry y en la promesa de un contrato más ventajoso en el futuro. A partir de ese momento, Rod encontró una nueva motivación y comenzó a dedicarse aún más a sus entrenamientos, mejorando notablemente su rendimiento. La relación entre Jerry y Rod se profundizó. En una conversación íntima, Jerry compartió detalles de su vida amorosa con su cliente. Al descubrir que Jerry estaba involucrándose con Dorothy, una madre soltera, Rod le aconsejó que se tomara la relación en serio, advirtiéndole que no jugara con los sentimientos de una mujer que ya tenía un hijo. Rod insistió en que Jerry debía luchar por Dorothy, pero Jerry confesó sus dudas sobre llevar la relación a un nivel más serio. Rod, entonces, con sabiduría, reflexionó que la mujer digna de ser conquistada es aquella que permanece al lado del hombre en los momentos difíciles, que lo acompaña desde el principio, y no la que aparece solo cuando el éxito ya ha sido alcanzado. Las palabras de Rod hicieron que Jerry recapacitara y se diera cuenta de que Dorothy era la única mujer que había estado a su lado en los peores momentos. Al día siguiente, Dorothy, en una situación económica precaria para mantener a su hijo, consideró la posibilidad de mudarse a otra ciudad por motivos de trabajo, lo que implicaría distanciarse de Jerry. Temiendo perderla y recordando el consejo de Rod, Jerry actuó impulsivamente y le pidió matrimonio a Dorothy. Para su inmensa alegría, ella aceptó. Pocos días después, contrajeron nupcias, y las familias de Jerry y Rod estrecharon sus lazos, compartiendo frecuentes encuentros y comidas. Con el paso de los días, Rod intensificó sus entrenamientos, y su desempeño en el campo mejoraba con cada partido. Paralelamente, la vida conyugal de Jerry y Dorothy enfrentaba sus propios desafíos. Dorothy sentía que Jerry aún vacilaba y que su amor por ella no era pleno. Una noche, lo confrontó directamente, preguntándole si la amaba. El silencio de Jerry, quien no pudo responder, confirmó sus dudas. Dorothy, entonces, afirmó que no quería que Jerry sintiera lástima por ella y que, si no la amaba, él podía marcharse. Una vez más, Jerry permaneció en silencio, hasta que Dorothy, con el corazón roto, decidió dejarlo. Al día siguiente, Rod consiguió llevar a su equipo a los playoffs, gracias a su desempeño excepcional en los últimos encuentros. La relevancia del partido capturó la atención de todos los medios de comunicación. Jerry y la familia de Rod estaban presentes para apoyar al atleta. Cuando el juego comenzó, Rod sorprendió a todos con una actuación brillante. Sin embargo, al final del partido, exhausto y llevando su cuerpo al límite, Rod se desplomó en el campo, perdiendo el conocimiento. El pánico se apoderó de todos, especialmente de Jerry. Afortunadamente, Rod pronto recuperó el sentido y el juego llegó a su fin. El equipo de Rod obtuvo la victoria, y él se convirtió en un héroe para su equipo. Como de costumbre, Rod, siempre bromista, celebró bailando mientras la multitud aplaudía. Tras el partido, mientras todos los reporteros entrevistaban a Rod, él no se olvidó de Jerry, abrazándolo cálidamente. Curiosamente, el antiguo jefe de Jerry también estaba presente, visiblemente envidioso del éxito de su exagente. Ese día, Jerry desbordaba de felicidad, sintiendo que había reconquistado el éxito. De repente, la imagen de Dorothy acudió a su mente. Se dio cuenta de que, sin el apoyo de ella, nada de aquello habría sido posible. Inmediatamente, Jerry corrió a casa de Dorothy, convencido de que ella era la mujer indicada para él. Al encontrarla, le declaró su amor, diciéndole que ella lo había completado. Dorothy, sin embargo, expresó sus dudas, argumentando que la relación de ellos era reciente y que quizás ese sentimiento fuera solo pasajero. Pero Jerry refutó, afirmando que lo importante no era quién permanecía por más tiempo, sino quién resistía los momentos más difíciles. Él quería estar con Dorothy no solo en la adversidad, sino también en el éxito. Emocionada, Dorothy decidió reanudar la relación. Ahora, Rod era invitado por diversas emisoras de televisión, pues había sido elegido el mejor jugador del año. Durante una entrevista, el presentador anunció inesperadamente que Rod había firmado un contrato millonario. Radiante, Rod agradeció a su familia, a su esposa y a todos los que lo apoyaron. Y, por supuesto, no se olvidó de agradecer a Jerry. Para Rod, Jerry era el mejor agente deportivo, y sin él, no habría alcanzado tal éxito. Al final de la película, vemos a Jerry y su pequeña familia viviendo felices. Él logró reconquistar su éxito y ahora tenía una esposa que lo apoyaba incondicionalmente. Jerry aprendió una valiosa lección: a veces, la vida nos derriba intencionadamente para que podamos valorar la belleza de estar en la cima, y quizás su corazón fue roto a propósito para que él pudiera encontrar a la mujer correcta. Hola, amigos, ¿les gustó la película de hoy? Si es así, no olviden suscribirse al canal para más resúmenes como este. ¡Hasta la próxima!